Fíjate que tú seguramente lo has de conocer. Hay un señor británico que se llama Icke. Bueno, se apellida David Icke. Icke, sí. Ajá, que él estudia, tiene un libro buenísimo, yo lo leí, que habla específicamente de la luna. Un poco tomando el tema que acabas de decir de que ellos están ahí, nos están observando, él explica en su libro que no hay ningún otro planeta y que no es físicamente posible que nuestro planeta Tierra, con las dimensiones que tenga una luna tan grande. Así es. Y que según lo que cuenta, cuando logramos nosotros llegar a la luna y cuando empezaron a hacer experimentos en la luna, que soltaron bombas atómicas y que se dieron cuenta que la luna resonaba como una campana, es decir, que está hueca. Y entonces se cree, según lo que dice el señor David Icke, que la luna es tecnología alien que pusieron ahí, que es un punto de observación de ellos a el planeta, y que precisamente es por esto que además está hecha de una forma tan precisa en donde siempre solamente vemos un solo lado de la luna desde aquí de la Tierra. Nunca vemos el otro lado. ¿Qué sabes tú que hay del otro lado y qué piensas tú de esta teoría que tiene David Icke? Mira, la teoría en realidad es de unos científicos rusos. Okay. No recuerdo exactamente el nombre. Son dos científicos que fueron los primeros en proponer lo que es sumamente evidente, que la luna es artificial. Ese es por principio. La cantidad de información que se tiene de la luna solamente nos confirma el hecho de que, por supuesto, y tiene toda la razón el señor David Icke, la luna es artificial. No manches. Es un objeto. De principio, la edad de la luna es más antigua que el sistema solar. Es decir, Wow. que no es parte de nuestro sistema solar, sino que vino de otro punto. El hecho de que viniera de otro punto, que no colisionara con la Tierra, que quedara a esa distancia, el tamaño que tiene, no es improbable, es imposible. Eso no puede ocurrir. Tiene que ser... no hay ningún otro planeta que tenga una luna así, ¿no? En el universo ha habido que han estudiado el telescopio Hubble y todos estos. O sea, es impresionante. En todos los planetas que hemos visto, que la mayoría, o sea, es grandísima la cantidad de tanto de planetas que tienen satélites naturales, que incluso es raro observar un planeta que no tenga satélites. Y en todos estos planetas que hemos observado, ninguno tiene el tamaño de una luna, que además tenga un movimiento circular y no Dios mío, se me acaba de ir el nombre. Bueno, que es un movimiento distinto. Sí. Ajá. Rotatorio, o sea, es muy extraño. O sea, coincide movimiento el de tiempo traslación y movimiento de rotación. Exactamente, coinciden para que siempre veamos la misma cara. Pero hay una cosa que es bien interesante. El movimiento de la luna coincide, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la menstruación. 1, 2, las mareas. Y no solamente eso, sino que sí pudiera haber un planeta sin una luna como esta que contenga vida parecida a la de la Tierra, pero no podrían haber seres humanos. Esa es la cuestión. O sea, la luna no está solamente ahí para perpetuar la vida, sino específicamente la vida humana. Uno de esos rasgos más importantes que se pueden notar claramente es el hecho de que cuando hay un eclipse solar, la luna, desde el punto de vista humano, desde la Tierra, pareciera tener exactamente el mismo tamaño que el Sol. Es decir, que además delicadamente lo colocaron desde un punto para que el ser humano, su creación, tuviera además un espectáculo maravilloso. Y muchas personas que tienen que ver, si recuerdas, no fuimos a la luna durante muchísimo tiempo. Sí. Porque se dice, Ingo Swann, que era un observador remoto que trabajaba para la CIA, que eso además está en los archivos, o sea, realmente trabajaba para la CIA, lo contrataban de repente, ¿no? Y le gustaba el dinero y entonces funcionaba súper bien. Y muchas misiones, también tiene que ver con Chico Javier en Brasil, dijeron claramente en contactos que hemos tenido, nos prohibieron regresar a la luna porque nuestra tecnología ya nos permitía visualizar exactamente lo que dijiste, el lado oscuro de la luna. No solamente fotografiarlo, sino acceder a ese punto que se supone, el lugar por el que puedes acceder a la luna. Porque en efecto, la luna es metálica, como con el polvito lunar por encima. Por eso los cráteres no se ven cóncavos, sino es como que golpean, la Tierra se va hacia los lados, o sea, el polvo lunar, pero queda
la forma esférica metálica de la luna y hacía un sonido como de gong cuando dejaron caer misiles, partes de las naves que tripularon hasta la luna y estudiaron que la luna vibraba como una campana porque está hueca. O sea, hay algo en su interior. O sea, lo cual además hace todavía más extraña su existencia. A mí me remonta un poco como a la película de Star Wars, tal cual. Y retomando el tema con el que empezamos, de cómo estos seres pueden viajar y doblar la dimensión y el tiempo y el espacio. En algún momento lineal yo pensé, claro, la luna se trasladó, ¿no? Y viajó y la colocaron ahí, pero la realidad es que también pudo haber aparecido ahí, ¿sabes? Exacto. Nunca lo había pensado y tienes toda la razón. Pudieron haber doblado el espacio y simplemente apareció. Sí, y evidentemente con una tecnología sí pudieron estudiar específicamente qué dimensión tenía que tener, cómo hacer. O sea, a mí esto me vuela la cabeza porque digo que, o sea, nos habla entonces de que quizás haya una civilización tan avanzada, tanto más avanzada, que son capaces de hacer eso y de tener una especie como de torre de control donde nos pueden estar observando, ¿no? O a lo mejor son muchas razas, ¿no? Que en conjunto quizá muchas razas pues cultivaron este tipo de vida. Nosotros, inteligente, capaz con el tiempo de comprender estas situaciones, aceptarlas. Y creo que en algún momento vamos a pensarlo de la siguiente manera, que siempre me parece extraño. Ok, quizá por esa razón en los casos de contacto o abducciones, ¿por qué siempre se parecen a nosotros? ¿Por qué siempre son humanoides? ¿Por qué tienen 2 ojos, cabeza, caminan erguidos, generalmente tienen pulgares? Quizá no es que ellos se parezcan a nosotros, sino que nosotros nos parecemos a ellos porque somos parte de su creación. Y quién sabe si quizá la forma en la que comenzó la vida en sus planetas fue de una manera similar. Una raza antigua que quizá ya ni siquiera existe, que ayudó a la creación de estos seres y ellos están repitiendo lo mismo, así como nosotros lo estamos haciendo con las frutas y las verduras de manera transgénica. Estamos modificando su ADN para hacer algo en específico, ¿no? Sí, claro. Puede ser que quizás sea la repetición de la historia y en algún momento somos nosotros los que vamos a ser los visitantes extraterrestres en un planeta, no para colonizarlo, sino para jugar a ser dioses, ¿no? Crear vida. Para eso, para darle un empujón, para experimentar incluso. Exacto. O sea, es que nosotros lo haríamos como seres humanos. Y si pasado mañana decimos, ¿qué creen? Encontramos un planeta que tiene todas estas características y que encima tiene ciertos primates. Por supuesto que haríamos experimentos. Por supuesto que entonces, ¿por qué no pensar que eso podría ocurrir al revés? Claro. Y también sabiendo que la historia del eslabón perdido, o sea, que toda esta creencia de Darwin no se ha podido realmente encontrar el famoso eslabón perdido porque pareciera que lo que ocurrió es que simplemente brincamos de uno a otro, o sea, del Homo sapiens al Homo sapiens sapiens, ¿no? O sea, es impresionante pensar eso porque realmente no se ha podido encontrar cuál es esa diferencia. E incluso hay arqueólogos. Esto me voló la cabeza el otro día cuando lo encontré y empecé a investigar más y hay un documental en Netflix hecho acerca de esto, donde se ha descubierto, en nuestra historia se cree que antes de la era del hielo no habían humanos y que los humanos evolucionamos, ¿no? Del Australopithecus, todo esto que te enseñan en la escuela. Sin embargo, al día de hoy se ha encontrado, cuando les hacen los estudios realmente muy profundos a la esfinge de Egipto, a la pirámide de Cholula en México, que realmente vienen de tiempos anteriores a la era del hielo. ¿Qué sabes tú de esto? Órale, qué interesante. Hay un montón de evidencias al respecto. Hay unas muy interesantes. Posiblemente estamos ante información de que no la vida, o sea, la vida como la conocemos moderna,
no comenzó con los sumerios hace 6,000 años y luego los egipcios, etcétera. Sí, como lo dices claramente, hay mucha evidencia de 12,000 años, 16,000 años. Y lo que me parece más interesante todavía es que hay evidencias, huellas, tecnología, tornillos, martillos, pero martillos donde ya hay ya hay un trabajo de metales donde se está trabajando. Incluso no sabemos cómo se puede lograr esa pureza de ciertos metales con los que construyen un martillo que tiene literal millones de años de antigüedad. O sea, posiblemente sí somos, como dicen algunos, la quinta o sexta humanidad. Posiblemente lo somos, y espero que entonces eso nos puede decir una cosa. Quiere decir que estas otras humanidades que pisaron la Tierra y que construyeron tecnología, por alguna razón desaparecieron. O sea, no lo lograron. Tenemos un reto bien importante. Están estos seres observándonos, de repente ayudándonos, influenciándonos, pero es posible, si ya pasó 5 veces, es posible que nos vayamos a extinguir otra vez. Si no cuidamos el planeta, si no tenemos cuidado, como lo dijiste, con toda esta ciencia atómica, bombas, guerras, etcétera. Si no tenemos cuidado, pues quizá tengan que empezar otra vez de cero, ¿no? Qué impresión, porque además esto que estamos hablando de que ya se han logrado replicar la tecnología alienígena para vencer la gravedad, para usar quizás la energía de punto cero, que es esta energía que existe en el espacio y que es completamente gratuita. Como mucha gente que ha estudiado este tipo de cosas, que han empezado a hacer prototipos, de repente resultó que se suicidó, resultó que amaneció muerto, y dices, bueno, ¿qué fuerzas hay detrás que no están queriendo poner esta tecnología al uso de todos los seres humanos? Hay 2 teorías, ¿no? Una que dice que, pues obviamente porque ellos quieren el poder y el conocimiento solamente para este grupo elite que mueve el mundo, y por eso tienen que hacer recurrir a estas situaciones, ¿no? Evitar el progreso humano. Y la segunda, que me parece muy interesante, es porque nos están cuidando, aunque tengan que hacer este tipo de acciones terribles, porque si nosotros descubriéramos en aquel entonces, creo que ya es el momento en que ya lo podemos lograr, pero si en aquel entonces descubrimos la energía punto cero, descubrimos cómo doblar el espacio y viajar a otros lugares, o cómo mandar un mensaje al espacio que llegue no en 40,000 años, sino que llegue de manera instantánea, vamos a alertar a ciertas entidades del cosmos que pueden ser muy peligrosas. Y a lo mejor, Fepo? Mira, por ejemplo, estos seres grises de los que siempre se hablan, ellos tienen su agenda privada. Siempre dicen que nos quieren ayudar, pero terminan haciendo hibridación con nosotros. Hay más casos de los que la gente pues puede saber, digamos, donde mutilan no solamente el ganado, sino a personas. ¡Wow! Desviven a muchísima gente, especialmente a niños que no soportan lo que están haciendo con ellos. En lo que les decía en un principio, en las pinturas del Tassili, hay representaciones de seres jalando mujeres para meterlas a las naves. Los hombres están espantados y otras mujeres están tratando de detener que esto ocurra. Eso no puede ser algo bueno. O sea, el miedo, el terror, el control, muertes. Hay un lugar en el mundo donde se han encontrado tantos pies izquierdos que es un problema grave. Hay una historia que la conté por ahí, está en el podcast. Perdón por el anuncio del Libro Amarillo, donde comienza un evento muy importante donde necesitan hacer el contacto con esta raza porque encuentran una nave en el Himalaya y se dan cuenta de que tiene una compuerta. Extrañísimo que tuviera una compuerta. Es como si estos seres quisieran que lo viéramos, y dentro de la compuerta había un espacio donde habían torsos, brazos y piernas humanas. ¡Ay, Dios mío! Estos seres, específicamente los grises, no tienen buenas intenciones. Definitivamente no tienen buenas intenciones. Engañan a la humanidad, han engañado a presidentes, son peligrosos. Eisenhower, ¿no? Lo engañaron. Así es, a Eisenhower lo engañaron. También se dice que tiene que ver por el proceso de la información, con el desvivimiento de JFK. O sea, hay cosas muy peligrosas que están ocurriendo, y entonces posiblemente sí
hay grupos de científicos y gente que está estudiando todo esto que dice, chispas, no es el momento. O sea, ahorita si les tocamos a la puerta, va a ser muy peligroso. Ya lo decía Stephen Hawking, que era peligrosísimo mandar mensajes al espacio, peligrosísimo. También lo dijo en su momento Bill Gates, también hablando de la inteligencia artificial. Es muy peligroso porque la historia nos dice lo siguiente. Cuando en América llegaron los europeos, ¿a quién le fue mal? ¿A los que llegaron? Por supuesto. A los de acá, porque ellos tenían tecnología más avanzada, simplemente. Así es. Entonces, posiblemente sí necesitamos esperar, trabajar como sociedad, avanzar tecnológicamente, espiritualmente y, por supuesto, no destruir el planeta, porque si no, ¿qué va a importar lo demás, no? Para que en el momento en el que exista el contacto, no sea porque ellos llegaron o porque lanzamos una comunicación al espacio y simplemente pues a ver quién le escuchó, sino la invitación debe ser dirigida a una raza que conozcamos. Por eso tenemos que empezar a conocer las historias de estos contactados, abducciones. La historia del fenómeno es grandísima, con muchísima evidencia, pero conocerla para saber, ok, así como en el planeta Tierra, ok, si estos son los buenos y estos son los malos, no tratemos de contactar a los malos, vamos a contactar a los buenos, vamos a empezar a hacer las cosas bien, ¿no? ¿Los buenos serían que los pleiadianos? ¿Cuáles serían los buenos? Pues básicamente son seres de luz. Los pleiadianos también, es que hay muchas historias donde nos han mentido, fíjate. Donde estos seres rubios, de ojos azules, casi perfectos y más, son unos pleiadianos específicamente de un planeta de varios que tienen los pleiadianos. Los pleiadianos de los otros con los que se ha tenido contacto y que han trabajado muy bien con la raza humana, son de hecho más parecidos pues al común del mexicano, 1.70 moreno. Es extraño eso, ¿no? Pero es lo que se dice. Ok. No, pues no sería extraño. Lo acabamos de platicar con lo de los mayas, ¿no? O sea, exacto. De alguna manera. Pero entonces ellos son más buenos que los pleiadianos, ¿no? Las razas que podríamos decir, en caso de que concordemos en que sí existen, podría decirse que son todas estas razas que son seres de luz, de la quinta dimensión. No me gusta decirlo así, pero bueno, es como ellos mismos se mencionan. Están los seres de luz, están, por ejemplo, los sirianos, justamente, de Sirio, una raza de seres pleiadianos. También están los arcturianos, que son como muy buenos para la medicina. O sea, hay varias razas que están por ahí. Hay algunas razas que no tienen ni siquiera un nombre porque no tienen un cuerpo físico. No viven en un planeta, sino que son conciencias que no mueren nunca, o sea, son eternas y que funcionan como en conjunto y por separado, ¿no? Y son razas súper antiguas que están ni siquiera en la misma realidad que nosotros, pero se pueden hacer presentes. Creo que son esas con las que debiéramos de empezar a interactuar. Las que no nos obligan, las que no nos borran las memorias, las que no nos dejan implantes en el cuerpo, las que no están fecundando personas sin su consentimiento. Las otras razas, las que nos traen tecnología, matemáticas, información, amor, paz, espiritualidad. Pues sí, suena raro, pero mejor con esas, ¿no?